La grabación. Hoy es 12 de mayo del 2021. Estamos en la lección número 22 para este curso. Semana 12, teoría electromagnética 1, primer semestre del 2021. Y estamos viendo el tema de acoples con carta de Smith principalmente. Después veremos ejercicios que veremos que con los conocimientos que tenemos de carta y todo lo demás, pues podemos hacer una combinación interesante de aspectos donde podemos resolver muchos ejercicios, incluso de manera analítica sin la carta de Smith. Pero bueno, eso será más adelante. Ahorita estamos con carta de Smith. En la lección pasada introduje el tema del transformador de lambda cuartos, que eso fue lo último que vimos. Lo vi pues un poco rápido, ¿verdad? Y pues tenemos esa parte aquí, transformador de lambda cuartos, que es un método de acople donde tenemos una línea desacoplada, ¿verdad? Aquí tenemos un Z sub 0 diferente de un ZL, ¿verdad? Entonces hay desacople, aquí tenemos una magnitud de gamma mayor que 0. Y entonces en este sistema lo que hacemos es, o el método, porque es un método, digamos, no lo estamos inventando, ¿verdad? Ya existe, es introducir un trozo de línea de longitud lambda cuartos acá, que tiene una impedancia característica de lambda cuartos, tiene, como su nombre lo dice, una longitud lambda cuartos, se inserta a una distancia de la carga, y donde reconocemos la impedancia de entrada, que es la impedancia de entrada vista justo en este punto, ya vimos cómo se calcula eso con carta Smith, y luego tenemos una impedancia de entrada 2, pues que la idea es que haga acople, ¿verdad? Porque aquí el éxito es que el coeficiente de transmisión visto aquí sea igual a 0, ¿ok? Que eso es lo que queremos, ¿verdad? Eso es con el Z de entrada 2, o sea, al final yo represento de manera equivalente la línea aquí con un Z de entrada 2, ¿verdad? Un Z sub 0, y pues yo requiero que en este caso tengamos eso, ¿verdad? Ese es el equivalente. Se trabaja con la analogía del transformador, del acople de lambda cuartos, perdón, que vimos para medios. Entonces, pues no desarrollamos todo, sino que nos basamos en eso, porque funciona exactamente igual. Es el caso, digamos, de lambda cuartos, donde tenemos que la impedancia vista desde este lado es diferente de la que hay de acá, ¿verdad? Porque el de lambda medios asumía que las dos son iguales. Aquí no lo asumimos exactamente así, pues precisamente porque hay desacople, ¿verdad? Como hay desacople entre estos dos, la impedancia vista desde aquí no es Z sub 0. Ese es el chiste, ¿verdad? Acá. De hecho, no tendría ningún sentido usar aquí un acople de lambda medios, porque como es una línea de transmisión, no vale la pena poner algo en medio, ¿verdad? Para lograr eso. Entonces, acá, y se cumple esta relación. Esto es para medios, ¿verdad? Donde se decía que la impedancia característica del medio 2 es igual a la raíz cuadrada de las impedancias características de los medios que están a los lados. Si reconocemos la analogía, pues decimos que entonces la impedancia característica del trafo de lambda cuartos es igual a la impedancia característica de Z sub 0 por la impedancia característica del Z de entrada, que eso es lo que vamos a tener a la derecha, ¿verdad? No es Z sub 0, sino el Z de entrada. Entonces, cuando llevamos eso acá, tenemos eso mismo, ¿verdad? Entonces, vean que aquí ya esto es una representación con modelo equivalente. La carga aquí es Z de entrada 1. Entonces, el Z lambda cuartos es igual a la raíz cuadrada del Z de entrada 1, la carga que está aquí, por la otra impedancia que está en el otro extremo. ¿Ok? Y eso es el objetivo. Bajo esa condición es que se cumple precisamente esto, ¿verdad? Ya eso es del caso pues anterior. Entonces, básicamente es eso. Entonces, el método es agregar esa línea, ¿verdad? A una distancia de, eso no hay que olvidarlo. Y de hecho, eso es un factor clave, la distancia de, o sea, ¿dónde debo yo insertar ese transformador?
Y eso es porque z de entrada 1 debe cumplir una característica básica. La característica básica que debe cumplir es que es, perdón, esto de acá es un valor real, tiene que ser un valor real. Sabemos que z sub 0 tiene que ser un valor real. Entonces, por rebote, z de entrada 1 tiene que ser un valor real, ¿verdad? Y esa es la clave para poder establecer esa distancia. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en este circuito, vamos a ver, cuando yo estoy en este circuito, yo voy viendo diferentes impedancias de entrada conforme me voy alejando. Va pasando por una serie de valores al moverse por el círculo de impedancias. Pero el punto clave para determinar dónde detenerme, ¿verdad? A qué distancia, es cuando esa impedancia se vuelva real. Si lo recuerdan, eso en la carta de Smith son las intersecciones con el eje horizontal, ¿verdad? En la carta de Smith tenemos algo así, trazamos el círculo de impedancia y entonces aquí las impedancias son reales. Es el único punto donde son reales. En todos los demás puntos son, tienen parte imaginaria, o sea, son complejas. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? De lo que necesitamos. Z de entrada 1 debe ser un valor real. Uh-huh. Y es la clave para determinar la distancia a la cual se debe insertar el trafo de lambda cuarto. Entonces, ese punto es clave. Eh, mm, tiene que aparecer mucho antes. Hay un errorcillo ahí en la transición de la presentación. Ok, entonces, ya con esto, pues nos podemos ir a hacer un ejemplo. Ok, vamos a revisar el siguiente caso. Tenemos un trafo de lambda cuartos y entonces tenemos que se pide acoplar una distancia de 75 más J50 con una impedancia de 50 ohmios, utilizando un transformador de lambda cuartos. El ejercicio aquí está resuelto, pero yo esperaría que ustedes, yo les solicité que tuvieran cartas de Smith a mano. Si las tienen, como para que hagan el ejercicio, o si les doy tiempo, va a ser una pérdida de tiempo. Yo sí las tengo, no Sí, sufre eso. ok. Sí, Yo sí, también sí, tengo. bueno. Ok, genial. Entonces, trabajen en esto. Vean, se los digo, cuando la gente empieza a trabajar en la carta Smith salen el montón de dudas. Entonces, lo voy a ir guiando poquito a poco, pero quiero que ustedes lo vayan haciendo. Eso es fundamental aquí. Entonces, tengan sus herramientas ahí para desarrollar eso. La clave aquí es, bueno, el trafo es de lambda cuartos, ahí no hay mucho que decir, ¿verdad? O sea, tenemos el circuito, entonces eso es de lambda cuartos, que en la carta de Smith eso es moverse media, darle media vuelta a esta, a la carta, ¿verdad? Entonces, en realidad el primer punto que uno hace es determinar la distancia D, a la cual hay que insertar eso. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Hallar la impedancia de carga normalizada, que es ZL sobre Z0, dibujarla en la carta y desplazarse hasta obtener una impedancia de entrada, le hemos llamado aquí 1, que sea un valor real. Entonces, trabajen en esa primera parte. Y aquí estoy para consultas de lo que sea. Entonces les voy a dar un tiempito para irlo avanzando, este, que lo vayan haciendo. Eso es realmente relevante. Cualquier duda me van diciendo. Entonces, ese es el primer punto. Yo ahorita voy a irlo resolviendo poquito a poco cuando considero que ya ustedes deberían de tener los valores.
Ok, entonces el primer punto que ya deberían de tener ahí, ¿verdad? Es ubicar la impedancia normalizada. Que sería pues 1.5 más J1, ¿verdad? Y no hay mucho que calcular, eso ya deberían de tenerlo. Y a partir de ahí, pues lo que siempre se hace que por default usted se pasa del centro, se traza una línea, ¿verdad? Que pase por ahí y siempre le llevamos hasta afuera. Y una vez con eso, pues se traza el círculo de impedancias que aquí me queda horrible, ¿verdad? Entonces, eso es lo que deberían hacer ahí, en ese punto. Lo cual, pues, se ve algo así, bonito. Ok, entonces, ahí ya en ese punto que todo el mundo debería tener esa parte, corresponde desplazarse sobre el círculo de impedancias. Recuerden que a este punto estamos en la carga, en ZL, y la única opción aquí es moverse hacia el generador. No hay más, ¿verdad? No nos podemos mover hacia la carga porque ya estamos en ella. Entonces, revisamos las escalas y vemos que una que dice longitudes de onda hacia el generador es la dirección horaria. Entonces, en esa dirección horaria que está ahí, vamos a desplazar y aquí notamos algo que es importante mencionar. Aquí vamos a tener en las intersecciones con el eje horizontal impedancias reales, una ahí y la otra aquí. Las dos igual de válidas. Las dos funcionan. ¿Por qué? Porque el requisito es que sea real. Nos llevan a valores distintos, eso sí, pero los dos funcionan. Entonces, esos dos valores que están ahí, cualquiera de los dos puede funcionar. A nivel de resolución, digamos, de un examen, pues puede haber alguna conveniencia llevar o resolver para uno u otro. Eso hay que, a nivel de clases, a veces se usa de alguna manera. Generalmente uno es mayor que la otra. Entonces a veces se dice que use el que tenga la impedancia de entrada mayor o menor, o que minimice, que maximice, ¿verdad? Para que puedan elegir. Pero cualquiera de los dos se vale. Entonces hay que hacer la lectura directamente ahí de la carta, ¿verdad? Recuerden que lo que se leen ahí son valores normalizados. Entonces, a la hora de hacer eso, ¿verdad?
hasta que z de entrada sea un valor real. Entonces nos encontramos con estas dos soluciones que les estoy mencionando. Una es moverse ahí y la otra llegar hasta el otro punto. Y las dos están bien. Aquí, para el ejemplo, se toma aquí la de la derecha, un z de entrada de 2.4, que corresponde con el valor del ROE, ¿verdad? Hay que decirlo. Recuerden que la intersección con el eje, eso es el ROE. Ahí también, o la LSWR, es lo mismo. Y se mide la distancia. ¿Ok? La medición de esta distancia, hay que medir aquí, ¿verdad? Aquí estamos en 0.192 lambda y aquí estamos en 0.25 lambda, ¿verdad? Entonces, la diferencia de esos dos, 0.25 menos 0.192, es la distancia eléctrica a la cual va a haber que poner el stop, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la parte que tenemos ahí y ya tenemos D. Entonces, la distancia D es igual a 0.058 lambda, ¿no? Y una impedancia de entrada 1 normalizada, ¿verdad? 1 normalizada igual a 2.4, perdón. De hecho, ahí podemos calcular la normalizada, ¿verdad? La Z de entrada 1 es 2.4 por 50. Ese sería el valor. Entonces, que serían 120 ohmios, ¿verdad? Ese es el valor desnormalizado, por así decirlo. Ese es el valor desnormalizado. Profe, Sí. ¿qué hubiera pasado si cuento, más bien, si tomo la dirección del círculo al revés? Nada. Sí, le da mal la distancia y el procedimiento está malo. Bueno, primero que nada, el procedimiento está mal. Obtiene el valor de impedancia de entrada correcto, pero la distancia no está bien. Entonces, digamos, ya a la hora de implementar eso en un circuito real, en realidad, si usted se movía para el otro lado, ¿verdad? Hacia la carga, cuando no podía moverse hacia la carga, si se movía hacia acá, eso tiene una implicación, y es que usted está calculando una distancia de, a ver, usted está calculando una distancia de aquí, con la cual usted obtenga un Z de entrada que sea un valor real, ¿verdad? Si usted se mueve por acá, lo hizo mal, primero que nada. Entonces, en realidad, usted calcula esta distancia, que le daría ahí 0.192, y en realidad lo que ocurriría es que usted aquí se mueve, efectivamente es el generador, entonces son 0.192 por acá, y eso le daría, no sé, algún valor por aquí que sería un valor complejo. Entonces Z de entrada no sería real y el acople no funcionaría del todo, porque ese es un requisito. Una buena O sea, pregunta. adelante. En casos de examen, ¿cuánto sería el margen de error que daría, digamos, como para decir, ok, esa respuesta está buena? Porque Es relativo. Generalmente sí se especifica un poquito, o sea, se revisa el procedimiento. ¿Cuánto le dio usted? 178. 0.178 el lambda donde cruza, entonces hay que hacer la resta, pero no la hice aún. O sea, ¿qué le dio 178? 0.178 lambda, el punto donde cruza, entonces sería Le dio aquí, digamos, 0.5. en este Sí, punto de aquí. sí, Pues sí, es un sí, montón. está bastante perdido. Eso quiere decir que ubicó mal el punto en realidad. Digamos, estar como por aquí, como en esta región más o menos, todo bien, digamos, ahí 0.188, 94, por ahí, todo bien. Ahí es que usted ubicó algún punto mal. Hay alguna lectura incorrecta de la carta, ¿verdad? O el 1.5, el 1, se leyeron mal el círculo.
y se ubicó mal. Eso es definitivo ahí, respuesta definitiva. Entonces, digamos, ese sí es un error que sí se penalizaría. Ujú. Ahí lo invito a que revise bien a encontrar el error, ¿verdad? O si en algún momento tienen dudas, me pueden enviar ahí por WhatsApp una foto, ¿verdad? De la carta para poderles ayudar a encontrar algo. Ujú. Entonces, ahí hay un error en la ubicación del punto. Porque para que llegue por ahí, está perdidillo, ¿verdad? Bastante. Y ahí algo se leyó mal. Creo que se leyó mal el 1.5, creo que lo leyó para el otro lado porque coincide con 1.3, probablemente. Exacto, Ujú, ujú. exactamente. Sí, eso sí es un error penalizable, digamos. Como les digo, ubicarlo y andar como por aquí. Generalmente uno en las cartas eh, eh, las revisa y uno más o menos ve los trazos, ¿verdad? Cómo fueron hechos. No quita que de vez en cuando uno se le pase algún valor, ¿verdad? Pero usualmente uno ve los valores y dice 192, 190, 188 todavía, 194, no sé, ¿verdad? Y uno dice, así está bien, pero ya un valor así, ya uno revisa con lupa y se encuentra eso. ¿Una otra pregunta? Por eso es valioso que hacer estos ejercicios, pues así, que ustedes vayan viendo, porque estos son errores. Cuando uno se lo explican todo es muy fácil, pero ya cuando uno empieza a leer las escalas, empieza a ver esos errores y se da cuenta que es lo que debe ponerle atención. Listo, ¿verdad? Entonces tenemos eso, se hace el cálculo, que ya lo habíamos hecho, ¿verdad? Y les dije, el Z de entrada desnormalizado, 120 ohmios, ya estaba calculado. Y entonces se calcula, según procedimiento, ¿verdad? La impedancia del trafo. Z de lambda cuartos, eso es una formulita, 77.5, ¿verdad? Eso no se pone en la carta. Ese es el valor que corresponde. Entonces es un cálculo simple que ya debe cerrar. Entonces, ya esta es la solución. De hecho, esta copia es sumamente sencillo. Sumamente sencillo. Ahorita vamos a hacer más. Pero en este caso, entonces, se debe insertar un transformador de lambda cuartos a una distancia de 0.058 lambda de la carga y con una impedancia característica de 77.5 ohms. Esa es la solución de este problema. Okay. ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo una, no, o me quedé perdido o no había que desnormalizar después algunos de los valores obtenidos, o lo hice y no me di cuenta. Desnormalizar. Sí, es que usamos los valores normalizados al inicio para hacer todos los dibujos. Este No vi, es, ok, sí, ahí está, perdón. sí, aquí está 2.4 por 50 y ahí están los 120. Entonces aquí el valor es este. Uh-huh. Okay. Gracias. Pura vida. ¿Alguna otra pregunta? Todas las preguntas son bienvenidas. Ok, aquí tomen en cuenta variantes que puede tener esto, ¿verdad? Para que no se les pare la peluca si ven en el examen una variante. Puede ser que se les pida un acople donde aquí tienen un Z sub 0,1, o sea, un valor de impedancia característica 1, y aquí un valor de impedancia característica 2. No pasa nada. ¿Por qué? Porque al final lo que cuenta es encontrar este valor, ¿verdad? Simplemente es el hecho de que entonces este ZL se normaliza contra este Z sub 0,2. Trazan un círculo y calculan este Z de entrada 1. Y después simplemente usan esa fórmula. Entonces, eso que no los vaya a asustar, ¿verdad? Pregunta para ustedes. ¿Qué ocurre, verdad? O cómo proceder, ya que hicieron esto, ¿verdad? Si ZL en realidad es un valor RL, o sea, un valor real. ¿Qué ocurre si la carga es un valor real? No un valor complejo, sino un valor real.
¿En qué me puede modificar el problema o sigo como si nada? Es exactamente lo mismo. Eso significa que en la carta de Smith yo ubico el punto, ¿verdad? Donde sea que esté, trazo mi círculo de impedancias. Aunque no lo crean, eso es una carta de Smith. El D sería 0, ¿no? El D se puede considerar como 0. Correcto, ¿verdad? O sea, porque ya estarían o aquí, en alguno de los dos, ¿verdad? Van a estar. En uno de los dos van a estar. Entonces, efectivamente, D es igual a 0. O sea, no hace falta desplazarse. Entonces, el circuito, yo puedo tomar eso, entonces simplemente introducir el trafo de lambda cuartos conectado directamente a la carga. ¿Es posible? Sí, sí es posible, ¿verdad? Yo podría tener aquí el trafo de lambda cuartos aquí el RL y va a funcionar. Ahora, si por especificaciones del problema les dicen que D no puede ser 0, se puede resolver aún. De ahí sí, pero ya no sería RL, sino que tendría que ser ZL, que tiene que tener parte compleja. Mm, mm. Hay un comodín. Profe, No. Ajá, adelante. si se usa, por ejemplo, el otro ZN, o sea, el otro choque con la... O sea, se Correcto. usa... Sí, eso, vamos, que se use la otra vuelta, media vuelta de la carta. Correcto. Ese es el punto. Estaríamos, por ejemplo, si aquí es ZL, yo me puedo mover 180 grados y podría utilizar este. Es una solución. También podría seguir, darle una vuelta completa y acoplar con el mismo valor de ZL. Puede ser también. Yo le puedo dar cuantas vueltas quiera a la carta, cuantas medias vueltas en realidad, porque cada media vuelta es ninguna solución. Entonces yo podría estar en un valor real y moverme aquí a otro valor real, moverme aquí a otro valor real y ahí podría seguir, ¿verdad? Nada más que la distancia D, lo que yo sí puedo asegurar de la distancia D es que sería un múltiplo entero de cuartos de longitudes de onda. Eso sí, ¿verdad? Y aquí sería un cuarto, un lambda cuartos, aquí dos lambda cuartos, que son lambda medios, tres lambda cuartos, etcétera, ¿verdad? Eso es. Que ¿Ok? todavía no sabe comodines. Sí, si le entran así difícil en el examen, pide videollamada con un compañero, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo lo supo? No, mentiras. Ok, entonces tenemos ahí, ¿verdad? Ahora, este método es difícil de implementar con líneas de transmisión comerciales. ¿Por qué? Porque requiere una impedancia característica muy particular. O sea, vean aquí lo que nos dio. 77.5 ohmios. Y resulta que ustedes van, ¿verdad? Y llegan lo están haciendo con cable coaxial y dicen, ok, aquí ya tengo mis cálculos, ustedes son los señores ingenieros, ¿verdad? Se lo dan al técnico y le dicen, hágame ese acople, ¿verdad? Y el técnico, ¿y de dónde diantre saco yo un cable coaxial de 77.5 ohmios, ¿verdad? Y ustedes le dicen, no es mi problema, yo hice el cálculo, usted lo resuelve, ¿verdad? Entonces, no, en ningún lado venden 77 puntos, líneas coaxiales de 77.5 ohmios. Y si van a, no sé, a una fábrica de cable, van a Panduit o algo y preguntan por una, ¿verdad? Les dicen, claro que sí, se las podemos hacer a la medida. Le hacemos 10.000 metros mínimo, ¿verdad? De cable. No, pero yo lo que necesito son 25 centímetros. Sí, esto es un método difícil en líneas comerciales. Sin embargo, donde es muy popular este método es en circuitos impresos. ¿Por qué? Porque es relativamente fácil establecer una impedancia característica en función del grosor de la pista, ¿verdad?
¿Por qué? Resulta que en las líneas de transmisión de cable coaxial, yo puedo controlar la impedancia característica de la línea con los parámetros que están acá. Digamos, el cálculo del Z sub 0, que es muy particular para un tipo de eso. Vean que esta línea, por ejemplo, esto tiene tierra, un plano de tierra abajo en el PCB. Este es el dieléctrico y esta es la línea de arriba. Y entonces, el cálculo de la Z sub 0 depende de la altura, ¿verdad? El H que tenga ahí. Depende de la altura del cobre, de eso que está aquí, ¿verdad? Depende de la constante dieléctrica que tenga el dieléctrico, valga la redundancia, ¿verdad? Y depende del grosor de la pista. O bueno, el grosor no, el ancho de la pista, el grosor sería como la altura. Y este parámetro es fácilmente controlable en un circuito impreso, porque eso es parte del diseño. Entonces, yo puedo calcular la impedancia de entrada, la impedancia característica, perdón, con el valor más caprichoso del mundo que yo quiera, ¿verdad? Entonces ahí sí, yo podría calcular 77.5 ohms. Ahí sí es posible hacer eso, ¿verdad? Entonces, ahí sí yo puedo hacer algo como esto, ¿verdad? Donde tienen una línea de 50 y quieren acoplarlo con cargas acá y necesitan un trafo de lambda cuartos con una impedancia característica de 35.4 ohms. Entonces aquí sí, yo puedo hacer el cálculo como yo quiera, ¿verdad? En este vean que es un paralelo de dos líneas de transmisión, ahí, dos líneas de transmisión y aquí tiene un trafo de lambda cuartos. Aquí sí es un método en realidad buenísimo para hacerlo por las facilidades que se tienen. Aquí está lo mismo, ¿verdad? Aquí también tenemos una línea de microstrip, ¿verdad? En español microtira y eso suena feo. ZL ahí y entonces necesito acoplar, le puedo poner un transformador. Con el simple diseño, ¿verdad? Que se puede hacer ahí en Proteus o cualquiera software de hacer circuitos impresos. Ahí lo único que hay que tener cuidado es que siempre en los dibujos que se hace a la hora de fabricar el impreso, no deben de quedar como esquinas así, ¿verdad? Sino siempre se redondean un poquito. Las esquinas dan problemas de reflexión y algunos problemas. Pero aquí es donde se puede utilizar efectivamente para hacer el copy. Les dejo como tarea moral, si les sirve de práctica, en el ejemplo anterior, en demostrar que eso está acoplado. Aquí no está la demostración, ¿verdad? O sea, con esos cálculos, demuestren que este gamma es igual a 0. Vienen algunos ejercicios de examen, vienen por algún lado, que tienen que hacer. Y ojo, esto es interesante. Ustedes normalizan ZL con Z0. Se vienen aquí y obtienen este valor, ¿verdad? Este valor lo desnormalizan, aquí están. Estos son 120 ohmios en realidad. Ahora, esos 120 ohmios, para verlos aquí en el avance de esto, van a tener que normalizarlos, porque vean que eso es un equivalente, ¿verdad? Aquí ustedes pueden pensar que tienen una carga de 120 ohmios. Hay que normalizarlos contra ¿quién? Contra Z lambda cuartos ahora. Entonces yo normalizo estos 120 contra este Z lambda cuartos. Me desplazo en la carta lambda cuartos, obtengo el valor de Z de entrada 2, lo van a obtener normalizado, lo desnormalizan. ¿Cómo desnormalizan? Multiplicando por Z de lambda cuartos. Y mágicamente, bueno, no mágicamente, pero ese valor tiene que ser igual a ¿qué? A Z sub 0. Para que esto se cumpla. ¿Ok? Si no, no sirvió de nada. Entonces, eso les queda de tarea ahí para que lo revisen. ¿Ok? Entonces, se los dejo ahí de tarea moral. Es una demostración en realidad, pero es importante que la sepan. ¿Alguna pregunta con el trafo de lambda cuartos? Ok.
ya estamos listos para empezar con lo que se llama el acople con stops. Ok, hagamos la pausita para que vengan concentrados y empezamos a ver con el de stops. Lo voy a ir explicando y esto se tiene que explicar mucho con ejemplos. Entonces, de igual manera, vamos a ir desarrollando un poquito esa parte. Entonces, hagamos la pausita y ya casi seguimos. He was rambling a bit, you know, maybe drunk. I'd called him earlier in the day, and I told him that I wanted to dissolve the partnership. So maybe that's... Why'd you dissolve the partnership? Smile. Ok, seguimos con el acople de stops. Entonces, primero, bueno, el stop, en inglés, si ustedes ven la descripción de stop, es cuando se tiene algo como una rama, o bueno, un árbol, ¿verdad? Las ramas son stops, son cositas que salen así. De hecho, si buscan la traducción de stop en español, el diccionario le dice el espolón. Un espolón es como la uña que tienen los gallos, por decir las gallinas también, que tienen la patilla aquí, y tienen como una uñilla ahí con la que pelean, ¿verdad? Eso es un espolón, algo que sale, ¿verdad? Como una ramita. Pero es algo que sale como en paralelo, ¿verdad? Una parte corta ahí que sale en paralelo. Entonces, la copia con stops es agregar trozos en una línea de transmisión, en una línea, y consiste en agregar algo, pues, en paralelo. Y entonces, ese trocito de línea que sale ahí, se le llama, a eso es lo que se le llama un stop. ¿Ok? Entonces suena más bonito hablarlo en stops. Y entonces se le agrega un trozo de línea en paralelo a la línea, valga la redundancia, para eliminar las reflexiones hacia el generador. Entonces de eso se trata este procedimiento o esta técnica de acople. Algo que hay que tomar en cuenta es que siempre habrán reflexiones en la carga. Pero el stop hace que en la porción de línea de transmisión que va a ser generador no haya reflexión. Pasa igual con el trafo de lambda cuartos. Esta es una cuestión conceptual que es importante. Digamos, en el trafo de lambda cuartos tenemos esto, ¿verdad? Y lo que queremos es que el gamma aquí sea igual a 0. O sea, yo quiero evitar reflexiones hacia el generador, ¿verdad? Yo necesito que no hayan reflexiones. En el momento en que no haya reflexiones, considero que es un éxito y que tengo, pues, efectivamente un acople. Pero eso no quita que aquí haya reflexiones, ¿verdad? Y que aquí también hayan reflexiones. Entonces, sí sabemos que aquí hay onda incidente, aquí hay onda reflejada, aquí hay onda incidente, aquí hay onda reflejada,
pero aquí solo hay onda incidente. La onda reflejada no existe. Eso pues nos lleva a que incluso aquí hayan ondas estacionarias en estas partes porque hay incidente y reflejada. Eso existe en esta región, pero no hay reflexión hacia el generador. Entonces eso es una cuestión pues conceptual importante pues tener en cuenta. ¿Ok? Entonces eso es relevante. Y con el ejemplo de stops pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, tenemos un caso donde hay ZL, Z0 y hay un desacople. Entonces hay reflexiones hacia el generador y eso es lo que queremos evitar. Entonces, ¿qué se hace? Se agrega un stop de manera que se eliminen las reflexiones hacia el generador. Este es el stop, ¿verdad? Entonces va a pasar lo mismo. O sea, yo aquí tengo onda incidente, aquí tengo onda reflejada, pero yo lo que quiero es que aquí haya onda incidente y que aquí esta onda reflejada no exista. ¿Ok? Entonces ese es conceptualmente, eso es relevante. Ahora, ¿en qué consiste el método? Hay que determinar la distancia, que aquí le llamamos L1, a la cual hay que insertar el stop y hay que determinar la longitud del stop. De hecho, las respuestas de este problema es dar los valores de L1 y LS. LS, el stop y L1. Ahora, este stop suele estar terminado o puede estar, bueno, puede estar terminado en lo que uno quiera en realidad, pero se suele hacer con un cortocircuito o con un circuito abierto. Cualquiera de los dos es posible, digamos, tenerlo ahí. Cualquiera de los dos funciona. De manera que cuando yo ya tenga el valor equivalente, ¿verdad? Si hay un YT, o sea, una admitancia total, yo también tengo una impedancia total, ¿verdad? Entonces, de que esté acoplado, eso es lo que yo quiero, que este Y sub 0 sea igual al YT, el equivalente que está ahí, o al Z sub 0 igual al ZC, ¿verdad? Y entonces, implica lo mismo, que vamos a tener un acople. Y esa es la idea básica. ¿Alguna pregunta acá? Bien, entonces, como su nombre lo dice, ¿verdad? Consiste en agregar un trozo de línea, para ver acá, sí. Como su nombre lo dice, ¿verdad? La acople con un stop, porque hay con varios stops, vamos a ver primero con uno, consiste en agregar un trozo de línea en paralelo con la línea de transmisión que va a la carga, ¿verdad? Entonces, así como está. Eso es lo que queremos lograr. ¿Qué hay que notar acá? Bueno, el stop es una conexión en paralelo. En paralelo. Entonces es más fácil trabajar con admitancias que impedancias. Por eso es que aquí está señalado una admitancia de entrada del stop, una admitancia total y una admitancia de entrada de la línea de transmisión a la distancia L1. Algo fundamental acá es entender que eso está en paralelo, ¿verdad? O sea, yo podría redibujar el circuito y decir que yo tengo en ese punto, tengo un paralelo de Y1, ¿verdad? En paralelo con YS. ¿Y quién es YT? YT es el paralelo propiamente de esos dos. O sea, yo puedo escribir ahí, como son admitancias, los paralelos se hacen sumando. Entonces, YT es igual a Y1 más YS. Y eso es fundamental que ustedes sepan escribir en los nodos donde se agregan los stops, ecuaciones de admitancias. ¿Impedancias podría funcionar? Claro que sí. O sea, aquí tenemos un Z1, que es el inverso de Y1, un ZS, que es el inverso de esto, ¿verdad? Y
Entonces, el ZT, pues sería Z1 en paralelo con ZS. Lo que pasa es que el cálculo de eso, pues es más complicado, ¿verdad? Entonces, el hecho de trabajar con admitancias es porque facilita mucho los cálculos. ¿Okay? Entonces, por eso es que lo trabajamos de esa manera. Entonces, aquí está lo que tenemos en el nodo. Ahora, ¿cuál es el propósito de esto? Acople. Entonces, yo sé que si aquí existe un Y0, pues también existe, un Z0, perdón, existe un Y0, ¿verdad? Que son el inverso, uno con el otro. Obviamente, yo quiero acople. Para tener acople, yo necesito que Y0 sea igual a YT, o que YT sea igual a Y0, ¿verdad? Eso es necesario. Cosas que vamos viendo aquí. ¿Cómo sería el YT normalizado? Sí, es tomar el YT y dividirlo entre Y0. Todo bien. Pero dado que este requisito, ¿verdad? De que yo quiero que YT sea igual a Y0, yo tengo que un YT normalizado sería un YT que valga Y0, ¿verdad? Entonces Y0 sobre Y0, que es igual a 1. Entonces un YT normalizado de igual a 1, de un valor igual a 1, me da la condición de acople. Y eso es importantísimo poderlo entender y poderlo escribir. Ahora, algo que ya sabemos que yo les comenté cuando estábamos viendo y que facilita mucho las cosas. YS, como les decía, la carga que tenemos aquí, ¿verdad? Porque esto es una carga al final de cuentas, ahí está dibujada como un corto de una vez. Suele ser o un corto o un abierto. ¿Por qué? Nosotros lo vimos en clase. Cuando la carga es un corto o la carga, un corto, o la carga es un abierto, lo que yo sé es que las impedancias de entrada, en ambos casos, son en realidad imaginarios. Y entonces se convierten en reactancias de entrada. ¿Recuerdan? Lo vimos. Son valores imaginarios. Que si la línea es menor de un cuarto de longitud de onda, la del corto es inductiva, la del abierto es capacitiva, y si se pasa de eso, pues se invierten, ¿verdad? Una capacitiva y la otra inductiva. ¿Puede escribir un poquito más arriba? Es que la franja de zoom como que lo tapa. Curioso, hay gente que le tapa y otros que no. Sí, probablemente. No, que básicamente es el hecho de que, como aquí todavía ve, ahí donde estoy rayando ahorita. Sí, ahí sí. Ok. Entonces, cuando tenemos eso, simplemente pues lo que tenemos ahí es que la impedancia de entrada, ¿verdad? En ambos casos, esa impedancia de entrada en realidad es una reactancia de entrada. Es un valor imaginario. Eso me lleva a que entonces la correspondiente admitancia de entrada también sea un valor imaginario. Pero, bueno, aquí me falta un J, ¿verdad? Pues sería JX. Y esto sería JB de entrada. Eso habíamos dicho que eso se llama una susceptancia. Pero el detalle es que YS es meramente imaginario, entonces. ¿Por qué? Porque la carga es un corto o un abierto. ¿Ok? Entonces, este valor es imaginario. Imaginario.
Y eso también va a facilitar muchas cosas, el hecho de que sea imaginario. ¿Ok? Entonces, a este punto, importante reconocer las ecuaciones de nodo, saberlas escribir. Ecuaciones de nodo ahí es bastante importante. Y saber que la admitancia o impedancia de entrada es totalmente imaginaria del stop. Pues tengan eso muy claro, ¿verdad? Ahora, el stop, como les decía, puede ser un corto o un abierto. Se suele preferir el corto sobre el abierto por un motivo. El abierto, o sea, dejar una línea de transmisión en abierto, implica un aislamiento total de un punto al otro. Pero si yo tomo una línea de transmisión como un coaxial o algo así, y yo nada más las corto, hay radiación de un extremo al otro por el dieléctrico que es el aire, ¿verdad? Y entonces hay algún tipo de inducción y de interacción entre los dos puntos. Entonces resulta que el abierto, en la mayoría de los casos, no es un abierto ideal, ¿verdad? ¿Por qué? Por esa inducción que hay en el aire, la cercanía y demás. De hecho, en equipos de telecomunicaciones, cuando se requieren mediciones con abiertos, hay que conectarle una carga ahí, y uno se queda así como, ¿de para qué le va a conectar una carga si es un abierto? Lo que se le conecta es un muy buen aislante, mejor que el aire, para garantizar el abierto. Con el cortocircuito, de ahí no pasa eso. Cortocircuito es traer esto, se le pone una terminal que cortocircuita las líneas y un corto es un corto, ¿verdad? Entonces, por eso es que a nivel práctico se prefiere el corto sobre el abierto. O sea, el corto es un buen corto, mientras que el abierto no es muy buen abierto. Aunque suene raro, ¿verdad? Entonces, eso es un punto ahí relevante. Entonces, debido a esta terminación, el stop tiene una reactancia de entrada, ¿verdad? Que según los casos que teníamos, y ahí no puedo mover esa parte, son la impedancia de entrada en cortocircuito, esto es la fórmula que teníamos, o de circuito abierto. El detalle es que es imaginaria, ¿verdad? Son y entonces sus respectivas admitancias son imaginarias también, ¿verdad? O sea, son susceptancias. ¿Ok? Entonces ahí eso es importante que lo noten. Entonces, vean que esto nos lleva a que la admitancia de entrada del stop es imaginaria, más o menos JBS, porque puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Capacitiva o inductiva. Y por otro lado, pues tenemos que Y1 yo lo puedo descomponer en una conductancia más o menos una susceptancia, puede tener valores ahí más o menos, ¿verdad? Entonces cuando yo llevo eso a las ecuaciones, resulta que YT, ya se lo escribimos, es igual a Y1 más YS, todo bien. Pero cuando expresamos YS y Y1 en estos términos que están acá, la ecuación se nos hace Y1 es igual a G1 más menos JB1 y YS más menos JBS, ¿verdad? Y esto nos lleva a algo inmediatamente, y es el hecho de que yo quiero un acople. El acople lo logro haciendo que YT sea igual a 1, o sea que esto sea igual a 1, ¿verdad? Entonces, como el acople es eso, ¿verdad? Los valores normalizados es igual a 1. Entonces, ese valor, ¿verdad? Normalizado es igual. Y YTN es igual a esto. Vean que la diferencia es que aquí se agregaron los subíndices N para decir que está normalizado y que eso es igual a 1. Y de esta ecuación, que tiene partes imaginarias y reales, yo igualo las partes reales y las imaginarias. Entonces, G1N es igual a 1, ¿verdad? Porque parte real con parte real. Mientras que las partes imaginarias, la suma de estas dos partes imaginarias, es igual a ¿qué? Esto es 1 más J0, es igual a 0, ¿verdad? Entonces me salen dos ecuaciones. Las separo y las ecuaciones son que G1 normalizado es igual a 1. Mientras que del otro lado, ¿verdad? Tenemos que 0 es igual a más menos JB1 más menos JB0,
de Sn, de donde yo puedo determinar el valor o la igualdad que está ahí, ¿verdad? Que el valor normalizado del stop, de la susceptancia del stop, más o menos, es igual a menos más JB1N, ¿verdad? O pónganle ahí nada más de signo contrario, ¿verdad? O sea, eso se convierte en que J de Sn es igual a menos J de 1N. Eso es lo que se convierte la condición. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo algo muy claro aquí. Y es que la parte real de la admitancia normalizada Y1 vale 1. ¿Y el stop para qué sirve? Según esta ecuación, el stop se introduce para contrarrestar la parte imaginaria de la susceptancia. O sea, la parte imaginaria de Y1 o la susceptancia de Y1. Porque se pone de signo contrario. O sea que si Y1 tenía una susceptancia capacitiva, introducimos un stop en paralelo con una susceptancia inductiva y viceversa. Esa es la función del stop. Cancelar la parte imaginaria de Y1. Y por otra parte, el hecho de que la parte real de Y1 normalizado sea 1, nos da la mejor pista, por así decirlo, de que cuando yo establezco el YL normalizado, yo me empiezo a mover hacia el generador, ¿verdad? Cuando me detengo, me tengo que detener cuando la parte normalizada de la impedancia de entrada, que se va a convertir en Y1, es igual a 1. Ese es el punto donde yo tengo que detener. Y eso es un círculo que yo lo resalté, están en las presentaciones anteriores, ¿verdad? Tenemos la carta de Smith y tenemos un círculo que pasa ahí. Entonces, yo establezco el círculo de en este caso, admitancias, yo me voy moviendo hacia me voy moviendo hacia el generador y tengo que las intersecciones con ese círculo, que ese es el círculo este de aquí, es el círculo de conductancia constante igual a 1, ¿verdad? Entonces, esos son los puntos donde yo tengo que detenerme y con eso yo puedo establecer la distancia L1. Básicamente eso es lo que tenemos ahí. Bueno, ahí lo mismo que ya les decía, ¿verdad? Entonces, vean que la función del stop es anular la susceptancia de Y1. Eso es lo que se hace, básicamente. Y es requisito que la parte real de Y1N sea igual a 1, ¿verdad? Eso es el acuerdo. Y eso es muy importante porque da la clave, como ya les decía, para encontrar la distancia L1, ¿verdad? Al final de cuentas. Porque en la carta de Smith hay que desplazarse desde YLN hacia el generador, única opción, ¿verdad? Desde aquí solo hacia el generador me puedo mover, hasta que la parte real de la impedancia de entrada G1N sea igual a 1, por fuerza, ¿verdad? Y luego la distancia de LS se determina con el valor de YSN, ¿verdad? Y bueno, se parte de Y igual 0 si es un abierto, Y igual infinito si es un corto hacia el generador para llegar a YSN. La parte ahí la tenemos que revisar. Ahora, esto lleva una serie de instrucciones, digamos, bueno, está resumido una serie de instrucciones. Hay un documento que yo puse en el TEC Digital que dice acoplamiento de líneas de transmisión utilizando métodos de 1, 2 o 3 stops. Eso lo vamos a utilizar como referencia, ese documento, para ver cómo se hacen estos acoples. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? Y aquí lo que viene es como un ejemplillo. ¿La duda? Vamos, entonces. Por lo menos iniciemos este ejemplo. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. En realidad es sencillo.
La idea es que ustedes lo hagan también, entonces les voy a dar por lo menos iniciarlo y si no en la próxima clase lo terminamos. Es acoplar una carga ZL con una línea de Z sub 0300 ohmios utilizando un stop. Como siempre, el primer paso es calcular el valor normalizado, ¿verdad? Que sería ZL sobre ZC. Vayan haciéndolo. Entonces, háganlo, marquen el valor, ubíquenlo en la carta, ¿verdad? Y tracen el círculo de impedancia. Y bueno, la línea hasta que corte las escalas de afuera. Entonces, eso es algo que hay que hacer casi siempre. Entonces empiecen por ahí. Entonces ese primer punto, ¿verdad? Da 1.5 más J2. Ubicarlo es relativamente sencillo. 1.5, ¿verdad? Como el que estaba hace un rato, pero con J2. J2 es este por aquí. Entonces la intersección anda por acá, ¿verdad? Y entonces ahí se traza esta línea y a partir de eso toman el compás, la parte que hay que acordarse bien cómo usarlos. Desarrollar un poquito la habilidad nuevamente y trazar el circulito. ¿Ok? Que es básicamente eso. Yo ya ubicado bien. Va a darles chance de que lo puedan ubicar ahí.
Ok, una vez que se tiene esto, entonces estamos en la carta. La única opción aquí es desplazarse hacia el generador, ¿verdad? Dirección horaria, no hay otra. Entonces hay que digamos, es la única opción aquí, ¿verdad? Desplazarse hacia allá. Si ustedes ven el documento con instrucciones, me gusta más explicarlo así porque no son tan complejas. Para los acoples de 2 y 3 stops sí son muy necesarias las instrucciones. Cuando hacemos esto, hay que detenerse en algún lado para determinar la distancia donde se va a insertar el stop. ¿Cuál es el detalle? Detenerse cuando hay una intersección con el círculo de G igual 1, que es básicamente este círculo que está aquí. Bueno, aquí me equivoqué o me falta un paso. Hay que ubicar primero la admitancia, porque se hace con admitancias. Si la impedancia está ahí, la admitancia está a 180 grados. Así es mío. Ya. Entonces, aquí es donde ubicamos el YLN. Y aquí obtenemos el ZLN, entonces YLN es igual a 1 sobre ZLN, ¿verdad? Y a partir de aquí es que hacemos el movimiento. Entonces, se gira 180 para obtener YLN. Ahí está el dato. Estos se pueden hacer por cálculos, a veces es más preciso así que gráficamente. Entonces se traza en la carta. Ahí está. Y ahora sí, hay que desplazarse hasta intersecar este círculo, ¿verdad? Que es el que está ahí. Y de hecho se ve que hay dos soluciones. En estos casos suelen haber dos soluciones. Una aquí y otra aquí abajo, ¿verdad? Entonces, hay que determinar la distancia que hay que llegar hasta el stop, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la que yo elija. Si yo elijo la intersección de arriba o la de abajo, pues voy a tener un stop, una distancia, perdón, una más extensa que la otra. Básicamente es lo que vamos a tener ahí. Entonces ahí está el YLN, ¿verdad? Entonces hay que desplazarse hasta ahí. Intersecar cuál círculo, este círculo, ¿verdad? Este círculo en azul, ese es el que hay que intersecar. Entonces de ahí vemos que tenemos dos soluciones. Las dos se valen. Una me da una distancia más larga que la otra. Entonces, es moverse. Si se toma la primera intersección, en este caso, es moverse desde YLN hasta Y1N. ¿Okay? Ese es el movimiento. Y se toma la distancia L1, ¿verdad? Para tomar la distancia L1 aquí tal vez, y ya con esto cierro por hoy, no lo vamos a terminar todo. Hay que sumar, vean que la distancia está indicada, hay que sumar este pedazo y el otro. Entonces, hay que hacer la suma de los dos pedacitos, ¿verdad? Hay que hacer la lectura y la suma de las dos secciones, ¿verdad? Ahí están los puntos y la suma pues va a ser este pedazo que es 0.5 menos 0.448, que es este de aquí, y el otro que es 0.18. Y me da que es 0.2. ¿Alguna pregunta? Todo muy rápido, profe, pero sí, todo bien. Sí, yo sé que hay mucho acá. Por hoy terminemos acá. Si pueden, ojalá que sí, como tarea moral, traten de completarlo, el ejercicio. Porque así cualquier cosa ya llegan con dudas para la próxima clase, ¿verdad? Campo electromagnético pulsado. En el documento que tiene los acoples, la guía esta que está en
en el TEC Digital, donde estaba, yo la subí al TEC Digital, la estoy buscando aquí en mis documentos de acá, nada más para, bueno, aquí está, en el puente no la veía. Aquí vienen las instrucciones, pero las instrucciones no explican los porqués, ¿verdad? Entonces, hasta el de 1. Ya vamos por el punto B, aquí, básicamente. Entonces, traten para la próxima clase de terminar, de cerrar eso. Okay. La próxima clase seguimos, terminamos este y vemos el de 2 stops también, dando chance para que los puedan ir. Okay. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Parece que estamos bien. Listo, entonces, según la programación que les había pasado, entonces hoy tenemos una exposición. Mentiras. Era el grupo semana 12, clase el miércoles, eso es hoy. El grupo 7, ¿verdad? Mac, Pinock, Jason Alvarado, Jennifer Madrigal, Francini Rodríguez y Wanderly Cortés. ¿Están? Mentiras. Mentiras. Aquí estamos, profe. Invento del pack. Valientes, valientes. No, pero baja. Voy a compartir pantalla. ¿Ya puedo compartir pantalla, profe? Sí. Profe, ¿los 10 minutos incluyen la actividad lúdica o la actividad lúdica es por aparte? Puede ser por aparte, digamos. Ahí tienen como 15 minutos en total para la actividad. Ah, ok. Entonces déjenme aquí preparar esto. Y ya voy a empezar a compartir pantalla. Sí, pero... Vamos a ver, pantalla 2. No sé si ya se ve la pantalla. Ya casi. Ya dice que empezó a transmitir. Y ahora sí se ve. Ok. Di, profe, usted nos indica. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y todas y al profesor, por supuesto. Hoy vamos a presentar el tema de la respuesta de la mecánica celular de huesos en la recuperación ante fracturas mediante el uso de campos electromagnéticos pulsantes. Sí, yo sé que el tema está un poco largo, pero el profe quería un tema específico, así que le dimos un tema específico. Primero, ¿qué son estos pulsos electromagnéticos? Déjeme ver por qué. Ah, ya, ahora sí. ¿Qué son estos pulsos electromagnéticos pulsantes? Bueno, son campos electromagnéticos intermitentes y en esa imagen podemos ver más o menos de lo que se trata. Ahora bien, con respecto a... Con respecto a los mecanismos de respuesta celular a la exposición a estos pulsos electromagnéticos pulsantes, bueno, es importante destacar la caracterización y dosimetría de las señales. ¿Cómo son esas señales y por cuánto tiempo deben de ser aplicadas? Mediante estudios se ha investigado que, bueno, las relaciones entre las características de las señales, las condiciones de exposición, la dosimetría y las respuestas biológicas para la síntesis de estos, los proteoglicanos, que son unas células especiales. Estas células actúan como moduladores de señal dentro del cuerpo en procesos de comunicación entre la célula y ese entorno. Y es debido a estas células que, gracias a estos pulsos electromagnéticos, se puede mejorar la recuperación de los individuos. Estos pulsos es importante destacar que entre más se aplique, no quiere decir que la mejora va a ser mucho, ¿verdad? Mucho mejor para el paciente. Entonces, siempre hay como un lapso de tiempo específico en el que se pueda aplicar y no importa si se aplica más o si se aplica menos, siempre debe estar en esa ventana dosimétrica.
Bien, para la respuesta de la membrana, ¿verdad? De la membrana celular en el del campo electromagnético pulsado a través de los receptores de membrana de adenosina. Estos receptores de membrana de adenosina actúan, son como, ¿cómo lo podría explicar? Desempeñan un papel fundamental en la regulación de los procesos inflamatorios en el cuerpo. Entonces, con efectos tanto proinflamatorios como antiinflamatorios. Entonces, se ha demostrado que la exposición a estos pulsos inducen un aumento notable en la densidad de este tipo de células en la membrana celular. ¿Para cuáles células? Y son muy importantes. Para los condrocitos, los sinoviocitos y los osteoblastos. Estas células son necesarias para la recuperación ósea. Y en la imagen podemos ver cómo en un grupo de control, que sería las franjas blancas, con respecto a las franjas negras, que son cuando se aplicó los pulsos electromagnéticos pulsantes, la densidad de estas células AR o de adenosina se vieron incrementadas. Por lo tanto, puede haber una mejor recuperación ósea. Vamos con mi compañera. Buenas. Con respecto a la activación de vías sostinductoras angiogénicas por campo electromagnético pulsado, tenemos que, bueno, como ya el compañero no solo es una terapia de campo electromagnético, pero para entrar en detalle quiero definirlos como para que entiendan qué es osteoinducción. Osteoinducción es estimulación de las células madre adultas diferenciadas. Con diferenciadas quiere decir que esas células ya han sido utilizadas para injertos óseos. Entonces, estas células se convierten en células osteoformadoras mediante el uso de proteínas. Y para las angiogénicas, entonces quiere decir que angiogénesis es un proceso fisiológico que consiste en la formación de vasos sanguíneos nuevos a través de vasos ya existentes. Dicho esto, quiere decir que la terapia de campo magnético pulsado consiste en utilizar los pulsos de ondas electromagnéticas de baja frecuencia a menor de 1 kHz y de baja potencia, que puede ser utilizada para tratar las células límbicas del cerebro, así como huesos y articulaciones. Se utiliza frecuencias bajas para poder llegar a, por decirlo así, llegar a los nervios, músculos y todo ese tipo de cosas, porque las frecuencias altas, mayor a 1 MHz, ya lo que genera es calor dentro de las células y cuando se da el desplazamiento de moléculas y iones, entonces lo que genera es calor. A las frecuencias bajas, pueden llegar, digamos, ya a lo que son tejidos. Continuamos, compañero. Tratamiento de inflamación articular A y mí se me situaciones. escucha, eso Ah, ya. sí, es que no sé que está muteado. Ok, más adelante yo voy a hablar de esto. El tratamiento de la inflamación articular y citocinas por medio de pulsos electromagnéticos punzantes nos dice que el efecto perjudicial que puede ocasionar una inflamación sobre el cartílago articular da como resultado la degradación del cartílago y artritis, y que los pulsos electromagnéticos pulsantes pueden prevenir o limitar la degradación del artículo articular, lo que ya a la preservación de la articulación. Y más adelante voy a hacerles como más énfasis en esto. Como les mencionaba anteriormente, el campo electromagnético pulsado promueve la síntesis en matriz extracelular en modelos esqueléticos. Bueno, lo que quiere decir con esto es el mismo procedimiento que se me olvidó la palabra, con pulsos. Lo que quiere decir con una matriz es que es una red de proteínas. Entonces, esa red de proteínas lo que da es imagínense como una cadena de ADN, algo así, pero lo que quiere hacer es que forma la estructura del hueso. Entonces, ya ellos al tener esta unión forman los tejidos del cuerpo y permite la unión y la comunicación de las células y entre otras funciones. Y así se puede reparar tejidos dañados que haya en el cuerpo.
Bien, yo les voy a hablar de la estimulación por campo electromagnético pulsado en la curación de fracturas óseas. Es imperante la necesidad de explicar bien, digamos que hay dos clases de fracturas en las que este proceso ve una gran mejora. En fracturas recientes y osteotomías recientes. ¿Qué es una osteotomía? Es cuando hay una ligera, bueno, una separación casi no completa de la estructura ósea y por otro lado, la fractura del tipo de separación completa de esta misma estructura. Para el primer caso, bueno, la estimulación clínica con estas ondas se aplica ampliamente en los Estados Unidos y en Europa como una terapia no invasiva y segura para promover la reparación ósea. Y con respecto a la fractura del tipo de separación completa, en un estudio de 1.382 personas con pseudoartritis de fracturas, demostraron que los pacientes que utilizaron esa estimulación durante 9 horas o más al día curaron 76 días antes que los pacientes que utilizaron estimulación PEMP por durante solo 3 horas o menos al día. Entonces, en un estudio controlado aleatorio, informaron que la aplicación temprana de estas ondas aumentó notablemente las tasas de soldado óseo en pacientes con soldado óseo retardado de huesos largos, como puede ser un fémur, y el análisis de costo-beneficio pareció, ¿verdad?, justificar la aplicación temprana de estas ondas para fracturas que probablemente requieran muchísimo más tiempo para sanar. Entonces, vamos con mis compañeros. Con los... Ok, ahora sí me escucho. Sí. Sí, ok. Yo les voy a hablar sobre la inflamación articular y de citocinas. Si quieres pasar a la que sigue. Ok, ahí está. Ok, el efecto perjudicial de la inflamación sobre el cartílago articular da como resultado la degradación del cartílago y puede dar inclusive artritis. Una actividad agonista, agonista por aquellos como que trabaja en conjunto o realiza la misma actividad del receptor A2A, puede contrarrestar fisiológicamente la inflamación e inhibir síntesis de liberación de citocinas preinflamatorias. Por aquello, el receptor A2A es un receptor de adenosina, son varios, es uno de ellos. Dice que también los puntos electromagnéticos pulsantes tienen una fuerte actividad agonista para los receptores de adenosina. La exposición a ellos induce una sobreexpresión específica de receptores de adenosina en condrocitos humanos. También en particular se ha demostrado que los pulsos electromagnéticos pulsantes potencian las respuestas agonistas de los receptores de adenosina sobre la producción de adenosín monofosfato cíclico. Esto es un nucleótido que funciona como el segundo mensajero en varios procesos biológicos. Esto sugiere un efecto sinérgico de estimulación biofísica y activación de los receptores de adenosina. Los pulsos electromagnéticos pulsantes también pueden sinergizar con este receptor, el A2A, agonista a los receptores de adenosina, para potenciar la acción proliferativa tanto de condrocitos como osteoblastos humanos. Hay demostraciones también de que en pacientes con osteoartritis temprana, que la estimulación de estos pulsos electromagnéticos pulsantes reduce la síntesis de los mediadores inflamatorios, mientras estimula la liberación de interleucina antiinflamatoria 10. Todas estas observaciones sugieren que los pulsos electromagnéticos pulsantes ejercen un efecto proanabólico sobre la matriz del cartílago y que además contrarresta los efectos catabólicos de inflamación en el entorno articular. Todos estos datos nos sugieren que los pulsos electromagnéticos pulsantes pueden prevenir o limitar la degradación del cartílago articular, lo que lleva a cabo la preservación de la articulación. Entonces, lo dejo con el compañero que sí. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco de los inicios del tratamiento de la osteoartritis por medio de campos electromagnéticos pulsantes. Hace muchos años, el siglo pasado, se observó que los campos electromagnéticos influían no solo digamos, en las ratas, se utilizaban en ratas. Eso se refiere in vivo, que se hacen pruebas en organismos con vida. Se observó que las ratas, al ser inducidas con monosodio de iodoacetato,
desarrollaban pues ciertas alteraciones en sus articulaciones, y así fue como se observó que por medio de radiación magnética tenían cambios positivos en estos daños. Luego se probó más adelante, específicamente para la osteoartritis, con conejillos de indias, ya que los conejillos de indias pueden desarrollar osteoartritis de 9 a 12 años de edad. Los daños que exhiben los conejillos de indias con osteoartritis son muy similares a la osteoartritis que presenta el ser humano, como la fibrilación superficial y hendiduras profundas en la matriz extracelular. De acuerdo con estos descubrimientos, se reportó que el tratamiento temprano y preventivo en las ratas y en los conejillos de indias tratados con esas dosis de monosodio iodoacetato incrementaron la síntesis de huesos y cartílago, así como un decremento en la degradación del hueso y del cartílago. Pero es importante resaltar que es muy influyente para esta recuperación que sea un tratamiento temprano y preventivo. Aquí, como se puede ver en la imagen, es como el modelo que se usa para hacer las pruebas en ratas. Se utiliza lo que es una bobina de Helmholtz y se pone a la rata en medio, en una jaula, y entonces a través de la bobina se generan campos electromagnéticos uniformes y entonces se expone a la rata por cierto tiempo y luego se observan los resultados. Algunas observaciones clínicas de algunos pacientes que fueron tratados con estos pulsos fueron que mejoró la función articular, ayudó a la reducción de inflamación y el dolor, y que también redujo el tiempo para que ellos pudieran volver a una actividad física o deportiva. Y creo que sería esto rápidamente porque nos queda poco tiempo. Eso De sería hecho, les iba a decir que en realidad ya estamos fuera de tiempo. Sí, sí. ¿Qué tienen planeado de actividad? Un Kahoot rápido, son 7 preguntas. Hagamos una cosa, porque es que tampoco quiero abusarme con el tiempo, porque por más rápido se va a llevar un poquito y la gente tiene otras clases y demás. Hagámoslo la otra clase, solo la actividad de esta, lo hacemos al inicio de la próxima clase, para no atrasar mucho. Como son los primeros, yo sé que los primeros siempre son los que se mandan más al agua, digamos que se pasaron de tiempo, no se los voy a penalizar tanto. Pero los demás tengan más cuidado con el tiempo, pero bueno, ustedes por ser los primeros, y lo hacemos la actividad la próxima clase, porque si ya nos pasamos, si no vamos a llegar hasta las 3. Y luego que tengo al grupo de la próxima clase, el grupo 6, Alfredo Acuña, Alexander Alvarado, María Charel, Marvin González, semana 2 el viernes. De momento lo que tengo es aplicaciones en biología, creo, nada más, no recuerdo haberlo afinado más el tema. Cualquier cosa, si no, se comunican conmigo ahí. Entonces lo hacemos la próxima clase, la actividad, por una cuestión de tiempo. ¿Okay? Bien, gracias. Quedó ahí medio cortado, pero bueno, ahí vamos afinando las actividades. Cualquier cosa, hacemos un recordatorio de temas para la próxima, pero está muy bien, está muy interesante. Yo aquí anoté mis preguntillas. Sí, es que es importante que sea hoy porque las preguntas son como muy específicas, pero bueno, no importa.
Igual tienen que entregar un trabajillo escrito, ¿verdad? Sí, ya acá, se lo mandé a la 1, al correo. Al correo, ok, está el correo. Si no, tal vez solo por ser podemos distribuir el documentillo para que la gente lo tenga a mano, solo por ser porque no lo van a todo el mundo se lo va a olvidar, entonces por lo menos para que lo tengan a mano. Está bien. Bueno, Solo por sí, esa vez. Está bien. Más muchas gracias. Estaba interesante el tema. sí. Estén muy bien. Bueno, hasta Gracias. luego. Gracias, profe. Bueno, Hasta luego. hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, Buena vida. profe. Hasta luego.